digo gran obra, hermanos, porque como las obras de Dios son tan grandes y maravillosas, que solamente se entienden cuando Dios tiene misericordia de nosotros y nos las revela. Si no, no se entiende. La gran obra de Dios, la gracia de Dios, está oculta y a veces es incomprensible. Porque si la entendiéramos todos los seres humanos, todos perteneciéramos a ella. Entonces, dice que es la gran obra de Dios. Y ya cuando nosotros buscamos definiciones, hermanos, de la gracia de Dios, pues se define así como un favor, un don, un regalo de Dios inmerecido, que no lo merecíamos, pero como Dios es amoroso y es misericordioso, pues nos los dio. Sí, por eso, porque Él es Dios, es amor y misericordioso. Así se define la obra, la gracia. Entonces, ¿por qué se le llama gracia, hermanos? También, abundo un poquito en lo que es la gracia de Dios. Porque, siendo los seres humanos quienes ofendimos a Dios y lo seguimos ofendiendo, somos los seres humanos quienes pecamos contra Dios y los seres humanos siguen pecando contra Dios, y la paga del pecado es muerte. Entonces, si el hombre peca contra Dios y sigue pecando contra Dios, ¿cuál ser humano hasta el día de hoy ha pagado el precio del pecado? O Dios se contradice por su palabra, porque esa es la ley de Dios. La paga del pecado es muerte. Ahora la pregunta es, ¿cuál ser humano ha pagado el precio del pecado? O sea, para sobreabundo que entendamos qué es la gracia. Entonces, por eso se le llama gracia, por eso dije que es una gran obra, un favor que no lo merecíamos. Porque Dios, por nosotros, aunque nosotros le ofendimos y pecamos contra Él, Él mismo paga el precio del pecado. Porque ningún ser humano hasta el día de hoy ha pagado el precio, sino fue Él mismo. A pesar de que Él fue el ofendido y que el hombre lo sigue ofendiendo, he aquí la mano de Jehová no se ha cortado para salvar. Eso es gracia. Y venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Esa es la gracia de Dios. ¿La han comprendido los hombres? ¿La han entendido? No. A sabiendas de que Dios tomó el lugar nuestro cuando fue el hombre quien lo ofendió a Él. Por eso dije, hermanos, si la gente comprendiera en qué consiste la gracia de Dios, corriera sus plantas. Pero esto es, vuelvo a decir, es que a veces ni la gente comprende lo que todo el mundo lo decimos de palabra. Dios es amor, Dios es misericordioso, y sí nos cobijamos en ello, hermanos, porque sí lo es. Pero poco lo comprendemos. Entonces, vuelvo a esto. ¿En qué consistió la gracia de Dios? Voy a leer, hermanos, el contexto, todo el capítulo 2, comienza con una exhortación del apóstol San Pablo a Tito, enseñándole, hey, tú enseñas la palabra de Dios bien enseñada. Y así concluye el mismo capítulo. Con lo que inicia, así termina. Entonces, ¿cuál es la exhortación de Pablo? Dice que enseñe a todos los creyentes, a todos los cristianos, si es viejo, si es nuevo, si es joven, si es casado, si es siervo, les enseña su modo de vida que debe de llevar. Ahí dice, a los viejos, a las viejas, a las nuevas, a los mancebos y a los siervos. Dice, enséñales esto, que deben de vivir de esta manera. Entonces, en las exigencias del evangelio, hay quien puede decir, no, pues está muy difícil vivir de esa manera. Está difícil vivir de esa manera.
Pero después San Pablo dice, después de que da todas esas enseñanzas de la manera en que cada cristiano debe vivir, independientemente si es joven, si es viejo, está casado o no está casado, le dice por qué debe vivir de esa manera. Dice, porque la gracia de Dios, o sea, por el contrario, dice, porque la gracia de Dios que trae salvación a todos los hombres, la gracia de Dios, esa obra maravillosa que hizo Cristo Jesús, o quiso Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, dice, trae salvación a todos los hombres. O sea, el precio del pecado ya se pagó. Ya se pagó. Ahora resta al hombre entender y comprender la gracia de Dios para que corresponda. Pero como la exhortación viene a los cristianos ya hechos, porque había ciertas conductas en ese tiempo, hermanos, hay ciertas conductas como lo hay hasta el día de hoy, que dicen, ¿para qué te pones velo? No tienes que ser así, no tienes que... O sea, hay muchas conductas. Y precisamente por eso venía la exhortación, la explicación de la gracia de Dios. La gracia de Dios fue para salvarte de esa vida pecaminosa, de esa manera de pensar, de esa manera de hacer. La gracia de Dios te rescata del estado pecaminoso. Es lo que Él está diciendo. La gracia de Dios te rescata del estado pecaminoso, que trae salvación a todos los hombres. Se manifestó. Se manifestó. Y grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne. ¿Cuándo se manifestó en carne? Es porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿En qué consiste la gracia de Dios, hermanos? En que dio a su Hijo unigénito para que Él haga la paga del pecado, y para quienes lo ofendimos y para que los quienes siguen ofendiendo se salven. Ahora, las demandas del Evangelio, cuando lo que aquí San Pablo menciona, dice, ¿verdad? Y esa gracia nos enseñó, pero no solamente nos enseñó, hermanos, o sea, esa gracia hace una obra incomprensible, o sea, maravillosa. Por gracia somos salvos, somos rescatados del estado de pecado, y por gracia somos conservados en ella. Dice, enseñándonos. Por eso le está diciendo a ti, tú enseñales esto, dice, porque ya no pueden vivir igual, y tampoco hay excusa para que la persona siga viviendo igual. Porque no solamente nos rescató, hermanos, sino como dijo San Pablo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es potencia de Dios. ¿Qué hizo la enseñanza de la gracia, hermanos? Que cuando el hombre vive en estado de pecado, puede escuchar el Evangelio, que dice, debes vivir así, debes vivir de esta manera, debes ser santo, debes agradar a Dios. No se puede agradar a Dios, no se puede vivir la vida fuera de la gracia, sin la gracia. Para cumplir con las demandas del Evangelio, tienes que estar dentro de la gracia. Y es lo que San Pablo enseña. Entonces, el hombre en sí, el ser humano, se puede cansar de la vida de pecado que lleva, aunque se esté destruyendo a sí mismo y esté destruyendo a su familia. Si él no recurre a la gracia de Dios, saben que este mundo igual. Puede escuchar 1000 veces el Evangelio, pero mientras no se cobije dentro de ella, no puede vivir la gracia de Dios. No puede. Porque la gracia de Dios, hermanos, les digo, nos rescata del estado de pecado y hace una obra maravillosa en nuestra